scooping, driving and putting it in. How in the world did he do that? He passed himself off the backboard. That was a planned play, Kevin. I've seen him do. Muy buenas, bienvenidos a AliHoops. En este vídeo vamos a poder ver y desgranar cómo funciona el corte de jugadores en nuestros equipos en nuestra liga de AliHoops. Cuando digo corte de jugador no me refiero a cortar a un jugador o ser un emo o una Hannah Baker, sino rescindir el contrato de un jugador antes de que este termine. Esto es una práctica común en la NBA y una práctica común en muchas ligas de dinastía y de hoops. En este caso nuestra normativa contempla las normas más parecidas a la NBA real y actual, y la norma en general dice que cuando tú cortas a un jugador tienes que cubrir el 100% de su salario en tiempo y forma. Es decir, si yo tengo un jugador en 20 millones por 3 años, debo pagarle esos 60 millones a ese jugador hasta que terminara su contrato. Así es como es la normativa general y así es como se contempla en nuestra normativa del hoops. Ahora bien, hay excepciones como en todos los casos, y hemos buscado excepciones interesantes que nos pueden ayudar a prescindir parte de ese contrato a pagar a ese jugador e incluso poder librarnos de esa penalización. Siempre lo más cercanos a la NBA posible y que sea sencillo de entender. En esta normativa no contemplamos corte por minutos o reducción de minutos, creemos que es un error y creemos además que favorece al mal GM o al GM que sobrepuja jugadores con poco caché en la liga. Hay jugadores que pierden rápidamente minutos en su rotación, en sus equipos, y pierden importancia, pero eso no es culpa ni de la NBA, ni culpa del jugador, ni culpa del entrenador, ni de cualquier otro GM. Es culpa de haber pujado más por un jugador que no merecía la pena. Por lo tanto, no queremos favorecer al mal GM, sino al buen GM. ¿Qué excepciones sí podemos utilizar en esta normativa? La primera y más importante es la de lesión de larga duración. En el punto número 8 de la normativa especificamos que una lesión de larga duración es aquella lesión que implica 6 meses o más previsiblemente de estar alejado de las pistas para ese jugador. No nos vale un jugador que se lesione muchas veces una temporada. Por ejemplo, caso Goran Dragic. Goran Dragic es un jugador que tiene tendencia natural a las lesiones, lo hemos visto en estas finales de la NBA, pero es un jugador que no tiene una gran lesión, sino que va perdiéndose 15 días, un mes, mes y medio durante la temporada varias veces. Esto no es una lesión de larga duración y cualquier GM que decida fichar un jugador de este estilo sabe que corre el riesgo de tenerlo parado durante muchas jornadas de la temporada. Cuando decimos lesión de larga duración nos referimos a una lesión tipo Klay Thompson, John Wall, Kevin Durant, jugadores que están durante más de 6 meses apartados de las pistas por una lesión grave. Tenemos además un doctor en nuestra liga, Danilovic, que nos permitirá desgranar y ayudarnos en casos muy puntuales en los que el límite de lo que la prensa publica sean 6 meses, 7 meses, 5 meses, etcétera, para poder ver realmente si podemos acogernos o no a esta excepción. Pero lo que la norma nos dice es que si un jugador se lesiona de larga duración, tenemos la opción de reducir su coste salarial al 50% siempre que la temporada esté activa, es decir, que estemos jugando partidos, que estemos empezando desde el primer partido hasta el final del periodo de traspasos, que es por ahí por el All-Star. Siempre que estemos durante este periodo, podremos reducir el coste salarial al 50% ese año de ese jugador e ir a la FA o algún traspaso para incorporar un jugador por un año de duración de contrato. Me explico. John Wall se me lesiona a mitad de temporada, me deja un agujero enorme de hoops, puedo coger un contrato supuesto, pongamos, de 20 por 3 que tiene John Wall, pues se quedaría en un 10, un coste de 10 salarial para mí, y tengo esos 10 millones libres para poder ir a la FA y fichar a otro jugador que lo sustituya, en un máximo de 10 por 1. Solo se puede hacer un contrato de un año a ese tipo de excepción. O, por ejemplo, me muevo en traspaso, me quedo a John Wall y ficho a Kevin Durant de otro equipo que tiene un 25 por 3, un 25 por 1, y como tiene solo un año de contrato, de esos 25 millones, 10 me los estoy ahorrando por la excepción de John Wall, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un jugador se me lesiona y no estamos en periodo de temporada? Estamos en verano, en renovaciones o en un periodo en el que no haya partidos. En este caso, si la lesión se prevé de 6 meses o más, el jugador es cortado gratis. Del mismo modo que si ese jugador, después de la lesión grave, al año siguiente, su evaluación es que ha jugado 75% menos de minutos que la temporada anterior, también será cortable gratis para ese equipo. Lo que buscamos con estas excepciones a la norma es que cualquier equipo que sufra, por desgracia, una lesión grave en un jugador importante de su equipo pueda prescindir de él llegado el caso, porque ya no se fía de su recuperación, porque ya se ha quedado un año al 50% de ese salario y no ha sido capaz de remontar o de cumplir los objetivos previstos, y que no esté atado a un contrato de 3 o 4 años
a un jugador del que ya no se fía. En este caso podrá prescindir de él y simplemente cortarlo gratis. Ahora bien, hay más excepciones a esta norma. Tenemos, por ejemplo, la opción de agencia libre y waivers. Esta normativa existe actualmente en la NBA y lo que nos permite es una excepción muy interesante. Cuando yo corto a un jugador, sea por el salario que sea, mientras no sea un cortable gratis obviamente, si ese jugador en las siguientes 72 horas recibe una oferta por el mismo valor de contrato o superior al que tenía conmigo, automáticamente yo no tengo que pagar ningún tipo de penalización por corte de ese jugador. Se abre una ventana de 72 horas desde que el jugador es cortado, en el que si ese jugador recibe el mismo contrato superior, yo no tengo por qué pagar ningún tipo de penalización por él. Este tipo de excepción que existe en la NBA es muy interesante porque, por ejemplo, si yo tengo un jugador que no puedo traspasar y no me interesa y lo acabo cortando, puedo negociar con algún equipo que se haga responsable de ese contrato a cambio pues de una ronda o lo que sea y que yo me ahorre esa penalización. Ahí hay todo tipo de opciones y de tretas para poder manejarse en esa situación. Pasadas esas 72 horas, se abre una ventana de 4 semanas en total, es decir, corto un jugador, tengo 4 semanas. Las primeras 72, opción waiver 100%, me ahorro tener que pagarle la penalización si le ofertan el mismo contrato superior. Después de esas 72 horas aún quedan un resto de días hasta sumar 4 semanas en la que si ese jugador es fichado por otro equipo, da igual el contrato que reciba, da igual si tiene una excepción de mid-level, lo han metido un veterano, le han metido un 1,9, le han metido 0,3, lo que sea, automáticamente la penalización que yo tengo por haber sido fichado ese jugador en el primer mes desde que lo corté pasa de un 100% a un 80%. De esta manera también facilitamos a los GMs que cortan jugadores a reducir esa penalización en jugadores que son viables para otros equipos. Después de estas dos excepciones, el resto de casos, como he dicho antes, se tiene que pagar el 100% del salario que tú le debes a ese jugador. Y también hemos hecho una excepción stretch que también está en la NBA y que se contempla en el 6.7. Y esta excepción stretch lo que hace es, una vez que yo he cortado un jugador, una vez que yo tengo esa deuda con ese jugador a X años de contrato, una vez por año y finalizada la temporada actual, me permite demorar en tiempo esa deuda con ese jugador a cambio de reducir el salario. Es decir, si yo corto a John Wall en 20/3 la temporada 1 y finaliza esa temporada, me quedan 20 millones en 2 años que aún le debo a John Wall. Podría utilizar mi excepción stretch una vez por contrato y por temporada en ese caso, para que John Wall pase de un 20/2 a un 10/4. De manera que yo extiendo en más años esa deuda con el jugador a cambio de que mi cap no se vea tan afectado por ese corte. Esto es una excepción que también existe en la NBA y que es muy interesante, sobre todo para ir a renovaciones con más salarios, salary cap, poder hacer traspasos, etcétera, etcétera, que te permiten no irte a la tasa de lujo o simplemente pues abarcar contratos más amplios, aunque tengas una deuda pendiente con algún jugador por su penalización. Estas son las excepciones que se contemplan en la normativa para lo referente a cortes de jugadores. Leerlo con detenimiento, ir a los puntos que están indicados y cualquier duda que tengáis estamos tanto en Discord como en WhatsApp para resolverla. Muchas gracias por vuestra atención y seguiremos desgranando poco a poco la normativa Hoops. Un saludo.